Conmebol pide seguridad jurídica y anuncia posible salida del país. El motivo de la conferencia de prensa es a raíz de una demanda laboral entablada por el exfuncionario Antonio Pintos, que obliga a la Conmebol a pagar $10 millones. Tras la reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, Alejandro Domínguez, máximo dirigente de la Conmebol, expresó su preocupación por lo que considera una ausencia jurídica hacia la institución. Particularmente creo que la seguridad jurídica de un país es el corazón de una democracia, es el corazón de una república, y ante esta situación lo que nosotros queremos es que se pida y que se proceda en consecuencia. Para darle más claridad al caso, la abogada de la Conmebol, Montserrat Jiménez, expresó: Sí, nos estamos refiriendo al caso del señor Pintos, en la cual nos condenaron a pagar $10 millones por una demanda laboral, que efectivamente es la demanda laboral más grande que tiene la República Paraguay de toda su historia. De la reunión, además, participaron el ministro de Deportes, Víctor Pecci, y Robert Harrison, rector de la APF. Este último mencionó la posibilidad que la Conmebol abandone el país. Afecta 100% a Paraguay. Sabemos que existe el peligro de que la Conmebol también se pueda ir de Paraguay en caso de que esto siga prosperando. ¿Cómo se inicia esta acción judicial contra Conmebol? ¿Ustedes a partir de qué tiempo toman conocimiento? ¿Quién promueve la acción, esta demanda de retiro justificado y cobro de guaraníes, según entiendo? Exactamente. El señor Ismael Pintos era un prestador de servicios de la Conmebol. Él es un ciudadano uruguayo que tiene residencia o tenía residencia en Brasil. Él no residía en Paraguay, él residía en el extranjero, y es por eso que él inicia una demanda en Brasil pidiendo el retiro justificado de la Conmebol, porque él dice que se sintió despedido. Bueno, y él inicia la demanda en Brasil, o supuestamente inicia, porque eso no está comprobado en el expediente que así lo hizo, y solicita el pago de diversos haberes, todos ellos basados en la legislación brasilera. Pero el haber que más llama la atención es una comisión por una supuesta venta de un contrato de patrocinio a una empresa que se llama Global Sports, que es de propiedad del señor Paco Casal. Francisco Paco Casal reclama el 30% de un contrato supuesto de $40 millones. ¿Y ese contrato existió entre Conmebol y esta empresa uruguaya? Ese contrato no existe, no tenemos conocimiento. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué año? Y estamos hablando de cuando él era funcionario, antes del 2013. En el 2010 tengo entendido que la ley. Prestador de servicio, ahora me habla de funcionario. Prestador de servicio. Correcto, para precisar nada. Sí, más. perdón. Sí. Prestador de servicio. Él dice que vendió ese contrato. Este es el expediente, tiene más de 600 páginas. En ninguna de estas 600 páginas uno puede encontrar ese contrato. No está en el expediente. Y alega de que él tenía esta comisión del 30% con un contrato verbal que él firmó con el con un contrato verbal con el doctor Leos. O sea, ni siquiera tiene un documento firmado por parte del representante de la Conmebol en aquel entonces, en la cual le obliga a la Conmebol a pagar una comisión del 30%. En este expediente no hay una prueba que demuestre que la Conmebol le debe a este señor ese monto. No existe. Ni siquiera está el contrato que él alega haber firmado con Global Sports. Y en cuanto a Conmebol, que tiene su sede en Paraguay, como sabemos, su domicilio procesal también es en Paraguay. Sí, en la sede. Cualquier acción contra Conmebol tendría que tramitarse en Paraguay. Sí, y eso es, él inicia en Brasil, como te había comentado, basado en legislación brasilera. Supuestamente el juzgado en Brasil entiende que tiene una incompetencia por cuestión de territorio. Sí, incompetencia territorial. Exactamente. Entonces el señor viene y plantea la demanda en la República del Paraguay, específicamente en el juzgado de Luque. Al presentar la demanda en el juzgado de Luque, sus abogados presentan un escrito exactamente de 2 páginas, como podrás ver, en el cual establece que se ratifican plenamente en el escrito inicial presentado en la República de Brasil y se reserva el derecho de modificarlo.
O sea, se remiten íntegramente a un escrito presentado en Brasil, que está en idioma portugués, que está basado en legislación brasilera. Y si vos te fijas, este escrito no tiene ni siquiera una firma, ni no tiene un sello, no está legalizado, así que desconocemos si se presentó. Claro. ¿Qué dice el juez? El juez recibe la demanda. Bueno, estábamos compartiendo nuevamente un pequeño compendio de lo que señalaba anoche en este mismo espacio, a estas horas, la abogada Montserrat Jiménez de Conmebol. Hoy tenemos la segunda parte de esta historia, por llamarlo así, con la presencia también de la contraparte de esta historia, de esta situación, de esta demanda. El propio demandante y su abogado nos acompañan esta noche. Conversamos con ellos en minutos. Ahora actualizamos los datos del tiempo. 28,8 la actual temperatura en Ciudad Capital y área metropolitana. El cielo está parcialmente nublado, visibilidad 9 kilómetros, reducido justamente por el cielo parcialmente nublado. La humedad del 61%, viento en calma. Y ya le saludamos rápidamente al periodista de nacionalidad uruguaya, Ismael Pintos Ramírez. Don Ismael, buenas noches, gracias por llegarse hasta aquí. Bienvenido a C9N. Gracias a ustedes por esta recepción y el espacio que nos van a brindar para poder desmentir algunas mentiras que nos vienen diciendo en estos últimos días. Dar también su punto de vista, como se llama el programa, ¿eh? Así mismo, gracias. Por favor, bienvenido. Y el abogado Manuel González. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Silvio. Un gusto poder compartir contigo. Un saludo también a la teleaudiencia. Estamos justamente para poder debatir y, por supuesto, agradeciendo este espacio que nos están brindando. Y munido también usted de una profusa documentación, la copia del expediente principal, entiendo, ¿verdad? Así mismo es, Silvio. Bueno, don Ismael, ¿cómo empieza su vinculación? ¿En qué tiempo se da justamente su vínculo con la Conmebol y en qué términos, si podemos conocer? En el año 1996 ingreso a la Conmebol para hacer un programa de televisión. En los primeros años salía en canales de cable, después muchos países lo tomaron para salir en canales de aire y se fue consolidando el programa y se fue dando para que salga en las tres Américas. Yo salía por América Sport en Argentina, Unicanal acá, y yo les pedía a los productores que nunca me cobraron un espacio. Les pedía que les dieran a aquellos que les solicitaban el programa, les permitiera la bajada y poder difundirlo. Eso fue en el año 96, cosa que me ayudó mucho a la imagen de la Conmebol, a consolidar mi imagen también, pero fue de una hora hasta el 2003, 2004. ¿Una vez al mes me decía? Una vez al mes. ¿Por cuánto tiempo, perdón? 50 minutos, 55 minutos. No digo por cuánto tiempo, decían desde el 1996 hasta el 2003, 2004 de una hora. Posteriormente salía de media hora por semana. Por semana. Ya. ¿Y usted, lógicamente, percibía unos honorarios por ese trabajo? Claro, siempre tuve un horario fijo, $7.500 por mes, cosa que, bueno, fue hasta que me desvincularon. ¿En qué tiempo se da su desvinculación? Yo me sentí prácticamente separado en el año 2013. Cuando entra la otra administración. Claro, ya había muchos problemas en la Conmebol, en el comité ejecutivo. Venía presionando mucho Eugenio Figueredo, Juan Ángel Naput para la presidencia, para ser vicepresidente primero, y le fueron minando el espacio al doctor Nicolás Leos con ayuda de algunos otros dirigentes y bueno, hasta que terminaron sacándolo. ¿Usted era muy afín a don Nicolás Leos? Sigo siendo. Sí. Correcto. Ahora, entonces, me decía, se sintió prácticamente separado, fue notificado de alguna desvinculación. De ninguna manera. Desde enero del 2013 me dejaron de pagar y en septiembre del año 13 inicio mi demanda en San Pablo, Brasil. ¿Por qué en Brasil? Sí, le iba a preguntar. Porque se iba a jugar la Copa Confederaciones y iba muy seguido a Brasil. Yo nunca residí en Brasil.
y se estaban preparando los 2 estadios para el Mundial del 14 y por eso inicié la demanda. Yo entendí en aquel entonces que la Conmebol son los 10 países, pero no fue así. Brasil tiene una legislación que no permite que empresa que se demande en su territorio a empresas extranjeras. Ellos lo tomaron como empresa extranjera a la Conmebol. Y vaya uno a hacerle entender a un juez o a una jueza que no es así. Tengo compañeros en Brasil que están demandando en este momento, han tenido que venir acá a demandar. No así un compañero uruguayo y 9 compañeros argentinos que obviamente algunos ya arreglaron su situación, su desvinculación y otros no. Siguen en litigio con la Conmebol en Argentina. Durante el tiempo en que se emitía su programa, don Ismael, ¿usted llegó a percibir regularmente sus honorarios? Siempre, siempre. Te hago una salvedad, Silvio. Sí. En el año 2006, por mérito propio, ingreso al Departamento de Publicidad y Marketing de la Conmebol y a través de mis contactos, que los hacía y muy bien, atraje clientes para la Conmebol donde vendían ellos sus productos que tenían. En este caso, hay una suma muy importante que yo estoy reclamando, $4.150.000, por un cliente que yo traje en el 2011, que fue la Copa Sudamericana, estática y nombre, estática y nombre, que pagaron $42 millones. Esa es una empresa uruguaya, ¿verdad? Sí, Gol TV, sí. Sí. Y en otras oportunidades se me respetó ese 10%, pero en esta última oportunidad que reclamé ese importe no me lo dieron. Y quizás haya sido uno de los motivos de mi desvinculación. A propósito, abogado González, justamente anoche también, su colega, en este caso Montserrat Jiménez, decía que ese contrato que hace referencia el señor Pintos no existía con la empresa uruguaya. ¿Se tiene ese contrato realmente? Sí, tenemos. Donde él tenía una participación como comisionista, digamos. Tenemos el contrato, acá justamente yo quisiera dejarte, Silvio. Sí, podemos seguir en cámara incluso una parte, ¿verdad? La parte que habla de los montos. Acá está el contrato de $42 millones que ayer la asesora jurídica de la Confederación Sudamericana de Fútbol dijo al aire en público que no existía ese contrato. Eso por un lado. Por otro lado, Silvio, tenemos que entender de que este trabajador presentó la demanda en Brasil y la justicia brasileña determinó que la demanda no correspondía en virtud al territorio, que tenía que presentarse en el Paraguay, principalmente en la ciudad de Luque, ya que es sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El señor Ismael Antonio Pintos continuó su demanda en el juzgado de Luque. El juez de Luque ordenó el traslado del expediente a la Confederación Sudamericana de Fútbol y ahí ocurre la primera negligencia de los abogados de la Conmebol. ¿De qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando del año 2014, inicios del 2014. ¿Por qué la primera negligencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Porque la Confederación en ningún momento objetó ni presentó ningún tipo de pedido de nulidad de la demanda planteada en Brasil. Se limitó solamente a contestar la demanda. A promover excepciones. Y exactamente planteó 2 excepciones. La primera es la incompetencia de jurisdicción. Y laboral. Jurisdicción y prescripción. Entonces el juez empezó a analizar primeramente la incompetencia de jurisdicción. Se abrió la causa prueba dentro del análisis de esa incompetencia porque al contestar la Confederación Sudamericana de Fútbol, Silvio, contestó con la posición de que el relacionamiento entre el señor Ismael Antonio Pintos y la Confederación Sudamericana de Fútbol no era una relación dependiente, simplemente era una relación ocasional de prestación de servicios. Y se empezó a analizar ese excepción y ese aspecto. El juzgado de Luque entendió de que la relación era efectivamente del ámbito civil y le dio la razón a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entonces, el señor Ismael Pintos recurrió a la Cámara de Apelaciones
Después del primer traspié en diciembre del año 14. Ajá. Y ahí saco a los 3 abogados. Así es. Que en principio le estaban asistiendo a usted. Claro, y lo saco y pongo a él y a su hermana, que es abogado también. Correcto. La Cámara de Apelaciones, Sí, ahí Silvio, de Central San Lorenzo, que tiene asiento en la ciudad de San Lorenzo, empezó a analizar todas las pruebas que se produjeron como para poder dilucidar si es que la relación era del ámbito civil o era del ámbito laboral. Porque en una demanda laboral, lo primero que se tiene que probar es si es que la relación es dependiente o no. El trabajador tiene que probar eso. A partir de que el trabajador logre probar la relación de dependencia, se activan los principios del derecho laboral que están a favor de los trabajadores, como por ejemplo el principio de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa eso para la audiencia? Explicar también, sí. ¿Qué significa eso para la audiencia? Una vez que el señor Ismael Antonio Pintos y cualquier otro trabajador que demande a su empresa, a su empleador, prueba la relación laboral, se invierte la carga de la prueba. Es decir, la Confederación Sudamericana de Fútbol, en este caso, tiene que probar los extremos, tiene que probar todos los fundamentos que ellos estaban planteando dentro del proceso laboral. Y en su caso, refutar la posición asumida por el demandante. Refutar con pruebas. Claro. Refutar con pruebas. Es ahí en donde la Cámara de Apelaciones de la ciudad de San Lorenzo, el Departamento Central, tras el análisis de las pruebas que presentó el señor Ismael Pintos para probar la relación de dependencia. Cuando hablamos de pruebas en ese aspecto, estamos hablando de recibos de pagos de salarios, estamos hablando de pago de aguinaldo, que ya echó por tierra la posición de la Confederación de que era una relación ocasional de prestación de servicio que no era dependiente, porque se presentó copias de los pagos de aguinaldo. Además, para que una relación sea del ámbito civil, como en ese entonces pretendía la Confederación, al momento del estudio de esa excepción, debe de existir factura por esos pagos. Es decir, la Confederación tenía que haber probado de que el señor Ismael Antonio Pintos fue contratado de forma temporal para tal o cual evento, una vez, 2 veces, de tal fecha a tal fecha, o en todo caso presentar un contrato de la prestación de servicios. Eso no ocurrió. El señor Pintos produjo pruebas con los testigos, además de los recibos y además de de otras documentaciones instrumentales. Exactamente, instrumentales. Y ¿Qué resolvió la Cámara? Revocar y le dio la razón al trabajador, diciendo que la relación era del ámbito laboral. Del ámbito laboral. Hasta ahí estamos bien para que la audiencia estamos siguiendo, vaya siguiendo. Acto seguido empieza el juzgado de Luque a analizar el segundo incidente que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es de la prescripción. La Conmebol decía que la demanda ya estaba prescripta por el transcurso del tiempo. Nuevamente se analizó en el juzgado de Luque y el juez de Luque entendió desde su punto de vista, desde su óptica y su parecer, de que el proceso estaba prescripto. Estamos hablando, perdón doctor, del mismo juez, Luis Pereira. Luis Pereira, el mismo juez. Es un solo juez intervino en este proceso allá en primera instancia en la ciudad de Luque. Les decía que resolvió dar la razón a la Confederación, hizo lugar a la prescripción. En términos sencillos, eso representaba matar el juicio. Significaba que la Conmebol no adeudaba un solo centavo al trabajador. El señor Pintos apeló nuevamente. Apelamos ya con su intervención. Ya con mi intervención. Apelamos y la Cámara de San Lorenzo analizó nuevamente y le dio la razón al trabajador diciendo que la apelación planteada era correcta y de que la Conmebol no había presentado ninguna prueba, no había hecho ni siquiera un esfuerzo de contestar los agravios que nosotros habíamos planteado. Acá les quiero leer también el AI número 601 de fecha 7 de julio del año 2016, como podrás ver, en donde la Cámara de Apelaciones de San Lorenzo advierte que en el expediente no existe constancia
que la recurrida se haya presentado a contestar el traslado ocurrido. La recurrida es Conmebol. La Conmebol, estando a la fecha vencido el plazo previsto en el artículo 276 del Código Procesal Laboral. En consecuencia, resuelve tener por decaído el derecho que ha dejado de ejercer el abogado Ernesto Fiore, abogado de la Confederación, para contestar el traslado que le fue recorrido en autos. Negligencia procesal grave. Imagínense teniendo un juicio de nada más y nada menos que 10 millones de dólares, ni siquiera se tomaron la molestia de contestar los agravios. Y era una resolución que iba a solucionar el problema para la Conmebol, porque con esta resolución la Confederación Sudamericana de Fútbol no le iba a abonar absolutamente nada. La de prescripción estamos hablando. Estamos en la prescripción. Pero estaba mal igual. ¿Sabe por qué, Silvio? Y a la audiencia, porque en el escrito anterior figuraba Brasil, el juzgado de Brasil dio un número electrónico, allá se notifica electrónicamente. Y el número tenía el número más de 20 números, tenía los últimos 3 los tenía cambiados. Él se dio cuenta de ese detalle, lo puso bien, lo mandó a Cámara, y Cámara seguramente habrán entrado ese número. Tony Pinto se presentó la demanda en Brasil con un estudio de abogados el 30 de septiembre del año 13, entonces no estaba prescrito. ¿Me explico? En abril del 14 nosotros presentamos nuevamente acá, con los abogados anteriores. Correcto. Pero claro. Sí, ese punto sí. Una de las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal de Apelaciones para revocar la prescripción es, primero, que la parte adversa, esto nada más como observación, porque no puede fundar tampoco en la no contestación una resolución judicial, eso lo tenemos claro. Que la parte adversa se le da por decaído el derecho que la misma no ha contestado el traslado. La demanda produce la interrupción, la demanda planteada por el señor Ismael Pintos en Brasil, produce la interrupción y existe formal constancia en autos de que se planteó la demanda, si bien en otra jurisdicción la norma no indica que debe ser ante juez competente. Y esto señala la interrupción, lo que significa que el plazo debe computarse efectivamente. O sea, perdón, abogado, más allá de que se haya planteado en territorio que no correspondía a la demanda, no obstante, esa acción promovida interrumpe el plazo de la prescripción. Esa fue la posición jurídica con los fundamentos que está planteando acá la Cámara de Apelaciones. En la instancia inferior, en esta, no se ha contestado el traslado, ya les dije, tampoco la Conmebol ha aportado ningún elemento que pueda desvirtuar el principio que rige en la materia indubio pro operario en su artículo 7 del Código Laboral. Significa la presunción a favor del trabajador. ¿Quiénes firman esta determinación de segunda instancia? Los camaristas. Por entonces, Víctor Ramón Caballero, Santiago Adán Brizuela y Guillermo Silich. Efectivamente, esos son los camaristas que han firmado la resolución por la cual se revoca la decisión de primera instancia. Hasta ese momento se estaba discutiendo cuestiones incidentales, pero que podían echar por tierra la pretensión del colega recurrente, ¿verdad? Pero después se entra a analizar el fondo de la cuestión. A partir de que se dilucida que la relación laboral es dependiente a través del incidente que planteó la Confederación Sudamericana de Fútbol de la incompetencia de jurisdicción, se analiza la prescripción a través de la excepción planteada con la Conmebol. Ahí se tiene ya los elementos como para poder entrar a estudiar el fondo de la cuestión, la demanda en sí. Acto seguido se estudia eso en el juzgado de la ciudad de Luque, se abre la causa prueba en el expediente. Ellos van a la corte también, por la prescripción. Sí, acá me puntualiza un tema muy interesante, porque también. Por la prescripción la Confederación Sudamericana del Fútbol recurrió a la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional decidió rechazar in limine con la fundamentación de que no se puede utilizar a la Corte como tercera instancia de cuestiones que ya se han analizado en primera instancia y en alzada, que sería la Cámara de Apelaciones. Presentaron aclaratoria, les aclaró la Corte nuevamente que no se podía utilizar a la Corte Suprema para analizar cuestiones ya debatidas ampliamente en las instancias inferiores. Correcto. Entonces se supera esa cuestión incidental y vamos a la parte principal. Pero antes tengo que hacer una pausita.
vamos a desarrollar justamente la parte principal, digamos, del reclamo del señor Ismael Pintos, en este caso contra la Conmebol, y de qué manera se da justamente este fallo, de qué manera se determina ese monto de 10 millones de dólares que lógicamente si se ratifica en este caso en la máxima instancia judicial podría ser mucho más inclusive. Venimos en instantes de vuelta. ¿Y Conmebol allí es notificada la demanda? Conmebol es notificada en el año 2014 la demanda. ¿Sí? Contesta planteando dos excepciones. Incompetencia y en razón de la materia, en este caso, y también presenta una excepción de prescripción. Las dos excepciones, en distintos tiempos obviamente, con el juez de primera instancia hace lugar. Va al Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo y este tribunal revoca ambas excepciones. Ahí nos vamos a la Corte, presentamos una acción de inconstitucionalidad y la Corte nos rechaza in limine. A partir de ese momento, a partir de las resoluciones de segunda instancia, es cuando el señor Pintos cambia de abogado, le contrata al señor Manuel González González, y a partir de ahí el expediente tiene un trámite súper expedito. Manuel González González, ¿quién es? Manuel González González es un abogado. Bueno, ya en instantes seguimos con nuestros invitados. Tenemos una información de último momento desde la zona de Luque justamente. En contacto con el bombero Albert Fleitas respecto a un hallazgo de cadáver ahí en la zona de Luque. Don Albert, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, por así decirlo, así mismo. La solicitud de apoyo de la comisaría tercera, nos apersonamos en el barrio El Macaí para rescatar a una persona mayor de edad que se encontraba encerrada en su pieza, vamos a decirlo, en una vivienda. Y estamos aguardando a la gente de la fiscalía para poder ingresar. Pero, ¿qué se sabe de la víctima? ¿En qué condiciones está? Según mencionaron los familiares, hace 3 días, la última vez que la vinieron a visitar, ella aparentemente vivía sola, ¿verdad? Y por lo visto tenía mucha seguridad en su casa, entonces tuvimos que, vamos a tener que utilizar equipo pesado para poder entrar en el sector donde ella se encuentra. Pero estamos hablando de una víctima fatal, Albert. Y por los olores que estamos sintiendo aquí, presumimos que sí. Hasta el momento no te puedo confirmar. ¿Y se sabe la identidad de esta persona? ¿Se conoce? Hasta el momento los familiares no nos pudieron brindar los datos por el momento que están pasando ahora, pero sería una persona de sexo femenino, aproximadamente 73 años. Ya. Bueno, vamos a ampliar posteriormente entonces. Gracias por el tiempo. Las órdenes. Bueno, esto ocurre en la compañía Macaí de Luque. Don Ismael, se da entonces este trámite judicial que conoce lógicamente de algunos incidentes, pero a su criterio se logró reencauzar el proceso y usted obtuvo una sentencia favorable. El 30 de junio del año pasado, sí. Una sentencia que tiene muchos ítems, de los cuales yo he reclamado con mi abogado. Y bueno, después de 2 resoluciones de la Cámara, de la Corte Suprema, de la aclaratoria y 2 veces pasar por Fiscalía, el juez no le quedó otra que dictar sentencia favorable. Decía la abogada de Conmebol anoche que su juicio, a partir de que se allanó el camino, digamos, luego de superarse las cuestiones incidentales, tuvo un trámite bastante rápido e inusitado en el juzgado del magistrado Luis Pereira. Si fuese rápido y no hubiese demorado 5 años y medio, como casi llevo, hubiese sido más rápido. En algún momento me han querido amañar con el senador Oscar González Daer, que he escuchado declaraciones de ellos,
que no tiene ningún sentido. ¿Lo vinculan a su abogado? Bueno, algunos trabajos le hace el doctor Manuel, pero este país es chico, Luques es chico, Asunción es chico, nos conocemos y hoy recurro a vos, mañana recurro a otro canal y así, y nos conocemos. Él es profesional, trabaja de esto y bueno, hace bien lo que hace y seguramente no va a ser el único que lo contacte, el senador Oscar González Dade. Deben de haber otra gente que también lo contacta y tiene mucho trabajo. Me cuesta ubicarlo de vez en cuando. Abogado, justamente, ¿puede precisar ese vínculo, no sé si hablar en esos términos, con el senador hoy desafectado de su función, por llamarlo así? Insiste mucho la Confederación Sudamericana de Fútbol en tratar de plantear una injerencia política, pero los hechos y lo que ocurrió en el expediente desmienten todas las afirmaciones de la Confederación, porque precisamente desde que asumo el trabajo jurídico a favor del señor Ismael Antonio Pintos, ya bajo mi responsabilidad, él pierde la excepción más importante, que es la prescripción, y pierde en el juzgado de Luque. El juzgado de Luque mató el expediente del señor Ismael Antonio Pintos. Tampoco hubo la celeridad que pretende instalar la gente de la Confederación, porque estamos hablando de una demanda del año 2013. Son 5 años. 5 años es mucho para un trabajador. Hace 5 años que está recorriendo... O sea, 2014 realmente ingresó... enero de 2014. Enero de 2014. Para ser más en el juzgado de Luque, digo. Sí. En el juzgado de Luque. No, en abril del 2014. Enero, el 15 de enero, el juzgado de San Pablo dijo no por jurisdicción. Lo traje y presentamos nuevamente en abril del año 14. Así fue. Mismo. Ya, correcto. Entonces, a partir de abril de 2014... No hubo esa celeridad, discúlpame. No hubo esa celeridad que dice la Confederación Sudamericana del Fútbol. Pero dice muchas cosas, doctor. Lo que llama la atención, audiencia, señor periodista, es la Confederación Sudamericana del Fútbol nunca tuvo la apertura de hablar con este señor como para poder sentarse y llegar a un arreglo en cuanto a la parte económica, a pesar de que el señor siempre se mostró abierto a eso desde el momento que presentó la demanda. La Confederación Sudamericana del Fútbol, en lo que va de este proceso, ha nombrado a nada más y nada menos que a 16 abogados en el expediente. ¿16 profesionales? No les digo 5, ni 3, ni 2. 16 abogados, que son los siguientes, que han intervenido en el proceso. Raquel Brunstein Alegre, Miguel Díaz García, Rafael Dujac, Ernesto Fiore Sánchez, Joaquín Irún Grau, Javier Irún Crosquey, Félix Villamayor Trote, Edgar Parodi Martínez, Patricia Argüello Cardoso, Giovanni Ramón Suchini Almirón, Mauricio Javier Osuna, María Gloria Fernández Araujo, Andrea Celeste Melgarejo Duarte, Ana Laura de Jesús Fernández, Montserrat Jiménez, Enrique Mercado, y hay un abogado de apellido Mendonca que está allá en la Corte Suprema con la inconstitucionalidad. Acá le tenemos al señor abogado Enrique Mercado, que te muestro después, te dejo la producción, la notificación que firmó siendo el gerente de litigios de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Qué firmó? Firmó la notificación por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hoy él está en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y lo primero que hizo ahí fue denunciarle al juez de la ciudad de Luque, que era la amenaza constante y permanente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. El señor Enrique Mercado no puede estar un segundo más en el jurado de enjuiciamiento porque está utilizando su cargo para presionar en este expediente de la Conmebol, donde él fue gerente de litigios hasta hace unas semanas. Y te voy a dejar... O sea, está haciendo de Fernández Littman. Así. Sería bueno que se quiten las propias conclusiones, pero yo te voy a dejar la firma de Mercado por la notificación que él recibió por la Conmebol y también lo primero que hizo, ni bien pisó el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto yo le insto al señor Peta, al presidente Criscovis, que tomen cartas en el asunto porque él está utilizando una injerencia abierta a favor del trabajador. ¿Y Enrique Mercado desde cuándo ingresa al jurado? Ingresó hace unas semanas en el jurado de enjuiciamiento. Yo no sé si él abandonó o no la Confederación, pero él hasta hace unas semanas, él era el gerente de litigios
de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Y cómo está esa denuncia contra el juez Pereira? Tengo entendido que se llamó, es decir, se ofició al juzgado de Luque para que remita el expediente para su análisis. Y lo que pasó posteriormente yo desconozco. Ya. ¿Cómo se llega a establecer ese monto de 10 millones de dólares y en qué concepto? Porque me decía también anoche, y ustedes me harán la aclaración pertinente, me decía el abogado Monserrat Jiménez de que ese monto se estableció de manera genérica, no hubo una discriminación de ítems, por ejemplo, que es lo que corresponde en todo juicio del ámbito laboral. Primero, Silvio, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un trabajador dependiente con antigüedad de más de 18 años, es decir, es un trabajador que tiene estabilidad laboral. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En segundo punto, hay que analizar el salario que percibía. Un salario de 7.500 dólares, que al cambio actual es 40 millones, un poco más. Sí, por ahí redondeamos. No es nada despreciable el salario que percibía acá el señor. No, ¿sabes qué pasa? Que para hacer un programa de televisión, vos sabés los costos, camarógrafo, editor, no es barato. Claro. Hacer 4 programas por mes, claro. Íntegramente. Íntegramente. Después tenemos, para ir construyendo el tema de los rubros que me preguntaste, tenemos los salarios que son más de 60 meses desde el momento que él presentó la demanda. Salarios caídos, desde el momento que él presentó la demanda hasta la fecha. Y eso ahí puede inclusive ir aumentando con el correr de los meses si es que llega a concretarse la resolución favorable. Tenemos el 20% de compensación y otro 20% de indemnización complementaria por tratarse de un trabajador que ha entrado en litigio, y eso también es un principio que rige a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la relación laboral hay una relación muy desigual. ¿En qué sentido? Por un lado tenemos el trabajador que depende del salario para sobrevivir, el trabajador que está esperando que llegue fin de mes para poder subsistir, cubrir sus cuentas. Como en la mayoría de nuestros casos. Como todos. Por el otro lado tenemos a la parte empleadora, Silvio, audiencia, que tiene los recursos, que tiene la posibilidad de contratar 20 y 30 abogados, que tiene la posibilidad de hacer lo que hizo anteayer, ir a dar una conferencia de prensa nada más y nada menos que en Burubizarroga. Entonces, ahí existe una relación desigual. Y lo que hace el Código Laboral es tratar de compensar en la medida de lo posible, por lo menos en algo, esa desigualdad. Y es ahí donde activa los principios en favor del trabajador. ¿Y esos ítems se contempló en la sentencia? ¿Usted tiene la copia de la sentencia? Está contemplada en la sentencia. O sea, falta el daño moral y por primera vez jurisprudencia en derecho de imagen. En derecho de imagen, que es muy importante para el círculo de periodistas, porque siempre se ha traído jurisprudencia. Yo quiero copia de esa sentencia. ¿Cómo no? Siempre se ha traído jurisprudencia, ya sea de Uruguay y Argentina, pero esta vez se sentó una jurisprudencia en cuanto al derecho de imagen en favor del trabajador, y eso beneficia al círculo de periodistas. ¿Y eso lo hizo el juez Pereira? Sí. El juez Pereira confirmó la Cámara de Apelaciones. Ya. El juez Pereira tuvo, como decíamos anteriormente, 2 reveses, en el sentido de que fueron revocadas 2 resoluciones de él, en las excepciones. ¿No se le recusó? ¿Sí? No le recusaron. ¿Cómo le van a recusar si todo quitaba a favor de la Conmebol? Entonces, tenemos que ir construyendo los rubros y llegamos de esta manera al monto que él está reclamando. Y hay una comisión que el trabajador reclama de un contrato que él atrajo, de producto de un contrato de la Conmebol de 42 millones de dólares, que le correspondía, según la posición del trabajador, el 10%. Permitime un bocadillo. Sí, porque... Le escuché a la doctora Monserrat Jiménez hace unos días, y ayer y hoy también al presidente Alejandro Domínguez, que el contrato era de 40 millones, que yo pedía el 30%. Ya estoy harto de escuchar eso, realmente, Silvio. Porque si fuese así, serían 12.600.000 y mi demanda salió por 9.500.000. ¿Me explico? Tratan de desmerecer mi persona y
Y no es correcto que lo haga, no es correcto, más de una empresa como la Conmebol, ¿verdad? Don Ismael, y esa comisión que usted hace mención, ese porcentual, ¿eso se estableció en un contrato de comisión o de manera No es necesario el contrato. Nosotros somos periodistas y vos sabés bien, tenés más de 20 años en esta casa, que muchas veces vendemos espacios, vendemos avisos y pedimos nuestra comisión. El doctor Leos me dio esa posibilidad porque vio en mí que yo atraía, vendí un sub-15, un sub-17 y tuve la suerte de traer un cliente de 42 millones de dólares, que no es poco. ¿Qué te parece? Año 11, 12, 13 y 14, Copa Sudamericana, o sea, estática y nombre. La Conmebol cobró, yo reclamé mis 4.200.000, me pagaron 50.000 y me hicieron pito catalán por lo otro. Y lo tengo acá en esta demanda, a favor. ¿Me explico? Entiendo. ¿Qué nos falta? Salió la sentencia, lógicamente Conmebol apeló eso. Antes de llegar a la sentencia principal, no tenemos que olvidar que se abrió la causa de prueba. Como correspondía. Se abrió la causa de prueba. Nosotros planteamos las pruebas que hacían, a pesar de que la carga estaba pesada por la Conmebol, nosotros planteamos nuestras pruebas y la Confederación Sudamericana de Fútbol, con todo este ejército de abogados que tenía, presentó solamente 2 pruebas. Un pedido de informe a IPS y la absolución de posiciones acá del trabajador Ismael Antonio Pintos. Después no presentó absolutamente nada. No presentó ningún documento, no presentó ningún contrato, no presentó ninguna factura, no presentó ni un solo elemento como para poder desvirtuar que la relación que tenía el señor Pintos con la Conmebol no era dependiente, etc. Y es por negligencia de los profesionales que estaban trabajando dentro de ese expediente que el juez activó los principios del derecho laboral para el trabajador y le dio la razón firmando la sentencia a favor del trabajador. Ahora, ese tema de IPS me interesa. ¿Cómo quedó aquello? ¿Él era aportante? No, también. La Confederación nunca pagó IPS por sus Ahora trabajadores. Ahora tiene 13 reclamos más de IPS, de ex empleados. Bueno, lo asocian a que, viendo cómo está mi demanda, que los muchachos y señoras y ex compañeros están reclamando en este momento el IPS, que les corresponde porque no fenece eso. Hay gente que tiene 25 años en la Conmebol. Y otros que tienen 18, 12, 15, en un número de 13, y están reclamando eso, el IPS. Yo sé que esta comisión directiva de la Conmebol se encontró con este problema, se encontró, eso es real, pero no me agrada que mienta, no me agrada. Y yo le presenté hace 2 años a Laureano González una propuesta 5 veces menor a este fallo. Se lo llevó al presidente Alejandro Domínguez y le dijo: esto no es de mi gestión, vos sos el presidente, tenés que hacerte cargo. Hasta creo que me debe estar mirando, le van a contar que todavía está a tiempo de no meter más lo que no debe. Tengo que hacer una última pausa. A la vuelta hacemos un redondeo final del caso en sí. Venimos en instantes. Bueno, último tramo ya de nuestra programación. Sale la sentencia entonces a favor acá del señor Pintos. En primera instancia se apela y la Cámara nuevamente confirma eso, los mismos camaristas que en su momento se pronunciaron respecto a los incidentes, doctor. La Cámara de Apelaciones confirmó y la Confederación Sudamericana de Fútbol planteó una acción de inconstitucionalidad que fue admitida la semana pasada. Y nosotros esperemos que la Corte... Y hay 4 jueces en la mira, dicen también. Los camaristas, Santiago Brizuela, Arnaldo Lévera y Víctor Caballero, además de Pereira. Y ya fueron denunciados en el jurado y se rechazó, y en la Corte y también se rechazó. Y ahora hay una auditoría del expediente. Sí, ya se hizo la auditoría y nos conviene que se haga esta auditoría. Aplaudimos que se haga esta auditoría. ¿Qué va a demostrar su criterio de la auditoría? No, cosas irregulares no va a encontrar. Lo que sí va a reforzar es la posición del trabajador y va a reforzar la posición jurídica que nosotros hemos planteado durante todo el proceso. Por eso nosotros aplaudimos esta auditoría, nos alegra que se haga, porque no tenemos absolutamente nada que esconder en este proceso. Y esperemos que la Corte Suprema de Justicia
analice con independencia, porque imagínate, Silvio, la presión que están metiendo la gente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pueden ir a otros estrados. Sí, los países asociados a Conmebol que han remitido sendas notas. No es así. ¿No es así? Creo que son 3 nada más. Ajá. Argentina, Brasil y Chile. Creo. Ajá. Pero, che, mandame una nota, habla con el embajador. Sabemos cómo es, ¿verdad? A su criterio, don Pinto, ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo termina? Sí, le pregunto. Si hay justicia, si verdaderamente hay justicia, tiene que salir indímene. Si hay justicia. O sea, se tiene que confirmar el fallo a su favor. Claro. Ajá. Porque está todo bien, está todo en el expediente. Es una demanda laboral sin precedentes. ¿Usted es consciente de eso? Sí, pero ¿Por el monto? hay una comisión también. Ajá. Y también te digo, y le digo a la audiencia, que a Full Play la Conmebol le daba el 25% por los clientes que atraía, más gastos. Yo, por ser empleado de la Conmebol, recibía el 10%. Es una cosa justa. Y de vez en cuando lo tenía que compartir. No me preguntes con quién. Bueno, usted si no me quiere decir, respeto, no hay problema. Bueno, entonces, estamos expectantes ahora de lo que resuelva la Corte finalmente. Estamos expectantes porque admitió la acción planteada por la Confederación Sudamericana. Entonces ¿Usted tiene que contestar analizar. ahora? Se tiene que notificar los juzgados. Creo que debe tomar intervención la Fiscalía General del Estado para un dictamen. Claro. Sí. Y a partir de ahí se empieza a sustanciar para el análisis. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia haga primar los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica en Paraguay se va a quebrantar si es que no se respetan los derechos laborales de los trabajadores. Hay muchas empresas extranjeras que han llegado al país, que han llegado al Paraguay y que están cumpliendo con todas las leyes laborales, que pagan el IPS, pagan el salario mínimo, están respetando las 8 horas de máximo que tienen como para poder trabajar, y vamos a dar una imagen país realmente fea si es que no se respetan los derechos de los trabajadores. Y la Confederación ya tiene que tratar de cumplir las leyes laborales, ya no tiene que tratar de avasallar como avasallaba anteriormente a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque en un Estado social de derecho todos estamos sometidos a la ley, y creo que en el pasado, no sé si hasta hoy, esta entidad se ha acostumbrado a no cumplir con la ley, a violentar todos los derechos laborales. Invito también a la gente del IPS, a los abogados del IPS, a que reclamen lo que está adeudando la Confederación Sudamericana de Fútbol, que en el caso del señor Pintos está ascendiendo la suma de 8.000 millones de guaraníes, porque esa es una plata de los trabajadores, de todos los trabajadores aportantes que mes a mes están recibiendo el recibo, valga la redundancia, con los descuentos que va a IPS. Entonces nosotros esperemos de que la Corte Suprema de Justicia no se deje influenciar por la presión que está ejerciendo la Confederación Sudamericana de Fútbol a través del Ejecutivo, a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con el abogado Enrique Mercado, y que pueda resolver a favor del trabajador, rechazando la acción de inconstitucionalidad. Don Pinto, ¿usted se queda en el país, está residiendo? Yo hace 10 años que vivo acá permanentemente. He tenido la suerte de conocer una paraguayita que le mando un beso. Y cada vez me cuesta más ir a, por ejemplo, a Florinda, a Ciudad del Este, porque no me quiero separar de ella. 10 años. Pero en los 23 años que llevo en Paraguay, fui y vine y anduve, recorrí por el trabajo, ¿no? Ya. Pero ahora, desde hace 5 años, estoy pegadito a ella. Conmebol dice que se analizaría la posibilidad de retirarse del país en caso de que se confirmara. ¿Vos le crees, Silvio, eso? No, ellos dicen, señalando. Pero dicen tantas cosas. Yo no le creo, sinceramente no le creo. Bueno, vamos a esperar que resuelva finalmente la justicia, ¿le parece? Sí. Gracias por el tiempo. A ustedes muy agradecido al canal. Doctor, también a usted. Bueno, de esta manera estuvimos con Ismael Pintos Ramírez, periodista uruguayo, que ha demandado a Conmebol, ha logrado sentencia favorable. La cuestión se va a dirimir finalmente en la Corte Suprema de Justicia y su abogado representante. Cerramos de esta manera puntos de vista. Buenas noches.